Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo hoy está en la segunda parte de esta serie de monstruos colombianos, Mercedes Alonso, la psicóloga del podcast. Bienvenida, Meches. ¿Cómo estás otra vez? Muy bien, gracias. Feliz de estar acá otra vez. Otra vez. Interesante. Hay veces que nosotros grabamos como 2 episodios en el mismo día, pero esta vez sí no fue así. Esta vez tuvimos el espacio para digerir mentalmente lo que leímos, lo que investigamos y como que crear nuevas perspectivas de lo que investigamos. Ahora les voy a contar la segunda parte en este episodio sobre el asesino serial más despiadado y con más víctimas a nivel mundial, víctimas menores de edad. Vamos a hablar hoy del caso de Luis Alfredo Garavito, la bestia colombiana. Y antes de empezar, quería recordarles, no sé si se han dado cuenta, espero que sí, porque si no ya se confundieron de que cambiamos la imagen del podcast. Y es que pasamos de una imagen un poquito más sencillita que teníamos y la hicimos un poco más profesional. No sé si tuviste tiempo o pudiste verla en Instagram, Mechi, ¿qué te pareció? Sí, me encantó. Llama mucho la atención. Te causó escalofríos de alguna, de alguna manera, porque esa es la idea. Pues la imagen que teníamos antes no es que estuviera mal, sino que empezamos con esa porque no leímos mucho, no lo pensamos mucho, digamos, cuando empezamos con esa imagen morada con la mano verde. Fue algo que hicimos nosotros, que hice yo, y no soy diseñador gráfico, como se dieron cuenta, pero se veía algo infantil, algo, no transmitía escalofríos realmente, entonces lo cambiamos, esperemos que esta les guste más y a quienes no tuvimos mucho tiempo de avisarlo y creo que lo acabamos de hacer, entonces a quienes estén escuchando y quienes ya no vieron la portada del podcast en Spotify y les costó encontrarlo, pues perdonen que no hayamos avisado desde antes, pero desde ahora en adelante esta va a ser la nueva imagen. En Instagram van a encontrar igual las evidencias de los casos que vamos a estar subiendo con un nuevo estilo. Vamos a estar subiendo otro material, por ejemplo, no sé, historias cortas de terror y para que tengan en Instagram algo que contarles a sus amigos cuando lo vean o algo que compartir, no sé, como a ustedes les parezca. Pero básicamente esos son los anuncios de hoy. Vamos a empezar con el caso porque hay mucho, mucho de qué hablar. Obviamente, desde antes avisamos que mucha de la información que tenemos aquí también nos la envió nuestra querida fan desde Colombia, Julie. Te agradecemos de nuevo por la información que nos mandaste. Incluso nos mandó un perfil psicológico de Luis Alfredo Garavito, del que vamos a estar tomando algunas notas porque nosotros hicimos nuestra investigación y pues gracias a Julie tomamos algunas cosas también. Este es un caso bastante documentado por ser tan sonado mediáticamente, por lo que también les voy a incluir algunos pedazos de entrevistas que ha dado la bestia a varios medios, incluso los más recientes son a una cadena española que se llama Canal Plus, de plano en el momento lo han escuchado y pues le hicieron una entrevista en prisión a punto de salir, eso es hace unos 2, 3 años, y les voy a poner extractos durante el episodio para que vayan escuchando la voz de esta bestia. ¿Le tengo que tener miedo? Pero ¿por qué miedo, señor Jones? Si yo no. Porque No, usted no. es uno de los mayores asesinos en serie de la historia. Yo cometí una serie de conductas
que infringen las normas penales y las morales. Soy un ser humano igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea peligroso. No, en este momento no me considero. Cuando usted habla Así que si no quieres decir algo, tal vez te emociona el caso, ya leíste algo de esta persona, de este personaje antes de venir. No, la verdad es que, o sea, cuando me dijiste quién era, no sabía a quién te estabas refiriendo y leí un poco y me impactó demasiado. Me impacta que, o sea, que no sea tan oído. Uno usualmente conoce a los estadounidenses, ¿me entendés? Ujú. Donde, pero a los latinoamericanos es muy raro y me pareció muy interesante. Es muy raro, sí. De hecho, hay mucho material de esto para hacer bastantes películas. Recuérdate que en Estados Unidos escuchamos de ellos porque vende, ¿verdad? Vende series televisivas, vende documentales, películas. ¿Cuántas producciones no se han hecho de Ted Bundy? Escritas y de sonido, o sea, audiovisuales y escritas, pues, o sea, en cambio aquí, pues, hay que apoyar porque también quería comentarles, cuando esté saliendo este episodio, probablemente ya esté o vaya a salir. Este sale dentro de 15 días, entonces probablemente ya salió el episodio de Sin Escalofríos número 4 o número 5, si no mal recuerdo, número 4, en el que estamos hablando sobre uno de los episodios que nosotros comentamos al principio del podcast. Es el número 1 o el número 2. Se llama Mikulash, el primer asesino serial de Guatemala. Pues hay una película actualmente en el cine, en Cinépolis, aquí en Guatemala, sobre este personaje, sobre su vida y sobre su captura, su fusilamiento. Pues es una historia bastante intrigante porque al final no se sabe en dónde está su cuerpo, en dónde están sus restos, y la verdad es que la historia está muy buena. Yo creo que la mayoría aquí ya lo escucharon en el podcast, pero tuvimos la oportunidad de entrevistar al protagonista de la película. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al actor que hace el papel de Mikulash y hablamos con él un poco sobre acerca de cómo es el proceso de meterse en la cabeza de un asesino serial e interpretarlo, e interpretar las atrocidades que hizo esta persona con niños, porque eran niños las víctimas. Entonces va a estar saliendo, ya cuando estén escuchando esto, ya salió, ya está en YouTube y en Spotify para que lo vayan a buscar. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos la historia. En noviembre de 1998, en Nacederos, en las afueras de Pereira, la policía desenterró los cuerpos de 14 niños. Todos los cuerpos registraban heridas de arma blanca y rastros de parafilia. Aquí comenzó uno de los casos más aterradores de asesinos seriales en el mundo. Al final de la investigación, la policía encontraría los restos de más de 138 niños menores de 13 años. Este es el caso de Luis Alfredo Garavito, conocido como la bestia colombiana. Los restos de los 14 cuerpos encontrados fueron enviados a la Central de Investigación Forense en Colombia. Ahí determinaron que todos los restos eran de varones entre 8 a 13 años. Esto a su vez hizo difícil el poder identificar los cuerpos, porque según Mario León Artunduaga, el morfólogo encargado de reconstruir las facetas faciales de los cuerpos, las medidas de los cráneos no eran simétricas. Esto ya que el cráneo de un niño está en constante crecimiento, por lo que no tenían pista alguna de quiénes habían sido las víctimas. Lo único que pudieron determinar era que, 1, las heridas habían sido hechas con arma blanca, y 2, que todos los cuerpos mostraban señales de violencia sexual. Todos. El problema de no poder identificar los cuerpos es que no podés avisar a las familias de las víctimas. Y si no sabes quiénes son las familias de las víctimas, esto en cuestión moral, digámoslo, por un lado. Por el otro, en cuestión de investigación criminal, si no sabes quiénes son las familias de las víctimas, no puedes tener información de cómo pudo haber sucedido el crimen o, lo más importante y lo más básico, en dónde, de dónde eran estas víctimas y en dónde es que ocurren los crímenes. No siempre donde se encuentra el cuerpo ocurren los crímenes. El 6 de febrero de 1999,
se le reportó a la policía otro hallazgo de una escena de crimen. Esta vez fue en la región de Palmira, 60 kilómetros al sur de Pereira. Esta vez los investigadores encontraron 3 pistas muy importantes. En la escena del crimen, el sospechoso había dejado: 1. Su ropa interior. 2. Su dinero. Y 3. Sus zapatos, que sería lo más importante. Aquí surge la primera pregunta para la policía. ¿Por qué los dejó? ¿Qué sospechas tú, Mechi? ¿Por qué pudo haber dejado sus cosas? Yo imagino, bueno, que para que empezaran a hablar más del tema públicamente. No sé, una forma de excitación para él. Saber de que saben un poquito de él, pero que no pueden saber todo. Como que darle como cierta comidita a la policía para alimentar el drama, digamos. Pues pudo haber sido una de las razones. La segunda razón, que es la que cree la policía, y es que la policía sospechó que dejó sus pertenencias porque se vio en la necesidad de huir rápidamente, ya que no habían encontrado nada de esto en las escenas del crimen, de los crímenes anteriores. Nunca, y adelanto esto, nunca se demostró esta teoría, por lo que es, precisamente yo pensé lo mismo después de haber escuchado el episodio pasado, que es la parte 1 de esta serie, sobre el monstruo de los cañaduzales. Habíamos quedado en que dejaba sus cosas precisamente para dar esta imagen, como para que la policía se acercara más, pudiera dar más pistas y hablara más de él. En este caso, cuando lo investigué, pues obviamente pensé en eso y a mí no se me hace tanto que lo estuvieran persiguiendo porque nunca se reportaron testigos ni nada que indicara que esto se pudiera comprobar. Yo creo que de la misma manera que tú, que lo hizo para alimentar el caso. Por las condenas, porque en el momento de yo también menor tampoco sabía cómo se llamaba, ni quién era, ¿sí me entiende? Porque nunca cayeron hijos de amigos ni nada, eran personas forasteras totalmente, que en el momento de yo estar por ahí les comentaba y se iban conmigo, pero en ningún momento yo no tengo, subamos esos nombres, yo no, hasta ahora no. Para entonces, la policía ya había reconocido un patrón en la elección de víctimas que hacía el sospechoso. Todos los niños eran de origen humilde. Esto llevó a la policía a plantear una estrategia para dar con el asesino, y me pareció muy interesante esta estrategia. Disfrazaron a algunos de sus agentes como indigentes. La policía tenía prisa por encontrar al culpable de tantas muertes de niños. Así que, en teoría, los disfrazaron, les pusieron micrófonos y los mandaron a caminar por la calle durante todo el día. Y así, en todas las regiones donde se habían encontrado los cuerpos de los niños, iban durante todo el día, se mantenían caminando. Incluso, recordemos que los indigentes desde siempre es bien conocido que tienen como, no es como la película de John Wick en donde todos están conectados y tienen un ejército de indigentes, sino que, o de homeless, de personas sin hogar, sino que sí saben las áreas y quién normalmente anda pidiendo dinero en tal área, y como que tienen como áreas específicas para no pelearse. En las ciudades como que se conocen entre indigentes, ya saben a qué área pertenece cada uno. Por lo que ellos lo que querían era permanecer noches para ver quiénes se movían, cómo se movían, pero no los indigentes, sino ver qué podían encontrar de las personas que hicieran, ver si encontraban algún sospechoso que estuviera por áreas. Obviamente los indigentes luego iban a servir como informantes. Esta era la teoría que tenían o la táctica que iban a usar. Tenían prisa porque de 1995 a 1999 ya se registraban alrededor de 45 asesinatos de menores en las regiones donde se creía que podría moverse el asesino. Aquí no se cuentan los que obviamente no habían encontrado aún, y ya llevan 45 en 4 años, que marcan el mismo patrón. O sea, en teoría, la misma persona ya había asesinado a 45 niños en un tiempo de 4 años. De regreso en la central de investigación,
La policía ya había recibido algunas pistas que se extrajeron de los objetos encontrados. Los zapatos dieron la talla y la altura del sospechoso, entre 1.63 metros y 1.67. El zapato derecho tenía un desgaste mayor que el otro. Esto los llevó a sospechar que el asesino podría ser cojo o estar fingiendo que era cojo. Una de las cosas que me llamó la atención sobre la investigación fue precisamente esto. A veces crear estos rasgos identificables en las personas que puedan desviar la atención de otros. Para ti, ¿qué opinión merece de una persona que, digamos que no, porque hasta el momento no sabes si era cojo o no, a menos que lo hayas investigado, pero ¿qué podrías decir un asesino que se inventa una característica como esta para, bueno, decime, ¿qué pensás? Nada, o sea, si se acerca alguien hacia mí y yo lo veo de esa manera, digo, bueno, esta es una persona indefensa, ¿qué me va a poder hacer? ¿Me entendés? Si fuera alguien malo, qué tonto, porque yo puedo correr más rápido que él. Cosas así, ¿me entendés? Caería muy fácil. Pero para la policía, o sea, como pista para desviar, ¿qué puedes pensar? O sea, es una persona que planea las cosas o qué. Sí, totalmente, totalmente. Nada. Según pues los estudios que han hecho hasta ahora, que dicen que son muy buenos, yo los respeto, más no los comparto, que tengo un patrón de una persona que era ordenada, que era una persona que buscaba a los menores de tal edad, de tal cosa, ¿no? Yo nunca me busqué un menor, simplemente las cosas iban, yo nunca, pues según la indagatoria, ¿sí? Y según lo que yo dije, de acuerdo a eso dicen que yo era una persona que planificaba. Guardamos. Yo, digamos, me fui un poquito más allá y me puse a pensar, ilusamente tal vez, pero dije, oh, esta gente que crea estas pistas para desviar a la policía, estas pistas falsas, tienen la capacidad de meterse, así pienso yo, digamos, como productor, capacidad de meterse en un personaje, de crear un personaje y meterse en él, darle características a este personaje que los ayude a escaparse y a poder hacer las cosas o los actos que cometen, los crímenes que cometen, siempre justificándose de que no son realmente ellos, sino que ese personaje que ellos interpretan, eso es lo que él hace, digamos. Yo interpreto un asesino serial que mata niños. Por lo tanto, yo como Canche Galindo no mato niños, pero mi personaje que se llama, no sé, Jason el Killer, Jason el Killer, ese personaje sí mata y después lo justifico diciendo que no soy yo. No sé, se me ocurre algo así. Ser, sí. Aunque igual psicológicamente los perversos de ese nivel, ellos son capaces de interpretar cualquier rol, ¿me entendés? Como que es una característica ya propia de todos los perversos. Ok. Interesante. Pues otra pista que extrajeron fue que el zapato derecho tenía un desgaste mayor que los llevó a que pensaran que esta persona cojeaba. Los anteojos encontrados tenían especificaciones focales que solo podrían provenir de una persona entre 45 a 60 años. Ahora, ¿cómo encontraron esto? Según lo que investigué, el lente tenía unas características que solo se dan con el desgaste de la vista no les voy a mentir, digamos, no sé exactamente cuál era el nombre, pero era un desgaste, como que era una característica del lente que los hacía pensar que esta persona tenía entre 45 y 60 años. Además, las patillas de los anteojos estaban dobladas y desgastadas. El doblez, digamos, el doblez que tenían las patillas dio lugar a la reconstrucción facial del asesino, que es cuando, por ejemplo, tú tienes anteojos ahorita. Entonces, no sé si en el momento te ha pasado que como que se te afloja, o sea, de tanto ponértelos como que ya se ponen flojas las patillas y hay veces que hay que estar como apretándolos. Ajá, o hay gente que simplemente tiene la cara tan grande que las patillas están así. Ajá. Sí, entonces que hay que estar doblándolos y todo. Entonces, precisamente el estar haciendo eso pudo darle forma al cráneo que ellos estaban creando o al busto que ellos estaban creando del asesino. Tenía la forma exacta del cráneo, precisamente. Los billetes que encontraron estaban marcados. Se encontraron 179,000 pesos colombianos
Y no se asusten para quienes, quienes no nos escuchan desde Colombia y crean que esto es mucho dinero. No, o sea, sí es bastante dinero para la época porque para el dinero de la época, para el tipo de cambio de 1998, en- eran $115, alrededor de $115, que es bastante dinero para cargar en efectivo en la calle, pero no son 179,000. O sea, escuchar ese número y se oye bastante alto. El número, bueno, y en el momento, o sea, a día de hoy, esta cantidad sería más o menos $150, alrededor de $150, considerando la inflación. El número que marcaba los billetes había sido, el número que marcaba los billetes, este decía que habían sido distribuidos en el sur del país, mientras que los asesinatos ocurrían en la región nororiental. Por lo que insinuaron que el asesino tenía facilidad para moverse, ya sea que tuviera vehículo propio o que de alguna manera consiguiera transporte bastante rápido. El examen de ADN en la botella de licor, porque encontraron también su botella de licor, indicaba que se trataba de un hombre que bebía siempre el mismo licor. Exactamente cómo encontraron esto, no estoy seguro, no lo tendría que explicar un científico que nos pueda hablar sobre el ADN, pero supongo yo que en la saliva o en lo que sea que hayan encontrado, encontraron rasgos del mismo licor, un poco más añejado tal vez que el que tenían, por lo tanto insinuaron que siempre bebía el mismo licor. Es importante, ¿por qué es importante esto? Me preguntarán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿En qué nos puede ayudar? La venta de licor. Recuérdense que hay licores, los licores tienen marcas y las marcas se distribuyen según socios, digamos. Por ejemplo, aquí en los supermercados de Guatemala hay supermercados que te venden ciertos licores de ciertas casas licoreras y hay otros que no, por lo que puede estrechar de alguna manera, puede servir como un filtro en caso fuera algún licor bastante especial o difícil de encontrar. La policía dirigió su búsqueda a los archivos que tenía sobre los casos de pedófilos que se habían registrado ya. Hasta entonces existían 5,225 casos de agresiones contra menores en los últimos años. De estos, 1,564 expedientes eran de abuso contra menores varones. Luego descartaron a todos los criminales menores de 42 años. Esto les dio un grupo de 95 personas. De estos, solo 45 medían entre 1,63 y 1,67. Por último, se filtró según la región en donde habían cometido los delitos. Y esto les dio una lista final de 25 sospechosos. Aldemar Durán, principal detective en el caso, encontró un archivo de un crimen de 1996 que se parecía mucho a los más recientes. El cuerpo de un niño de 8 años había aparecido en la ciudad de Tunja. Prostitutas y comensales de un bar habían visto al niño acompañado de un hombre de 40 y pico. En Guatemala 40 y pico sería 41 poco, 41 poco de años antes de su desaparición. El hombre había sido atrapado y enviado a juicio, pero por falta de pruebas no se le pudo sentenciar. Aquel hombre se llamaba Luis Alfredo Garavito. Pero durante la investigación que hacía Durán, en Pereira la policía ya había arrestado al que creían que era el asesino, un tal Pedro Pablo Ramírez. Ramírez tenía ya cargos anteriores por violación y tortura de menores pocos años atrás. Además, su cojera y licor de preferencia hizo que lo confundieran con el asesino. La policía lo arrestó en la calle, pero pocos días después en Bogotá aparecieron otros 4 cuerpos de niños, por lo que por falta de pruebas lo dejaron ir. Sin embargo, el reporte del caso de Garavito, el detective Durán en el reporte del caso de Garavito, el detective Durán encontró también la dirección de su último domicilio en la región de Trujillo. Así que se dirigió hasta ella. Al llegar, fue Esther Garavito quien lo recibió.
ella le confirmó que su hermano le había dejado encargado un saco con algunas cosas y que le pidió que por favor nunca lo fuera a tocar ni lo fuera a abrir. ¿Qué sospechas tú que podría tener este saco? Las cosas de los niños. Las cosas de los niños, ¿qué más se te ocurre? Las, el arma, cosas para torturarlos. Todo para, todo para, ¿cómo se llama? Para enjuiciarlo, literalmente, todo para inculparlo. Pues por ahí, por ahí. Cuando lo abrieron, encontraron varias cosas que les llamó la atención. Por un lado, habían fotos de Garavito, fotos de él en restaurantes, en bares, con familia y amigos. También decenas de recortes de prensa sobre las víctimas que habían desaparecido en un periodo de 1992 a 1993. Y por último, y lo más importante, fue un depósito bancario hecho a nombre de una mujer en la región de Pereira. Esto fue lo que definitivamente dijeron, bueno, ¿cómo así? No encontramos las pruebas, o sea, no encontramos el arma, no encontramos ni la ropa, que es lo más seguro, y yo estoy seguro que la policía pensaba eso, que iban a encontrar las pruebas o las evidencias que faltaban en la escena del crimen y que con eso lo iba a poder inculpar. Porque cuántas veces no hemos visto en películas, en series o en historias que precisamente eso hacen los asesinos, guardan todas las pruebas que no pueden, por alguna razón no se les ocurre deshacerse de ellas de otra manera, las guardan y las llevan a otro lugar lejos de ellos. Pues yo pensé lo mismo cuando estaba investigando y resulta que no. Cuando la policía llegó al domicilio de esta señora en la región de Pereira, ahí encontraron una maleta que también contenía artículos sobre más víctimas que databan de 1994 a 1997, es decir, de otro periodo, ¿verdad? Por lo que habían más, porque este es su periodo más activo. De prensa, de las Sí, desapariciones. yo eso, a mí me encontraron un poco de recortes de eso, de cortes de prensa y todo eso. ¿Eso los guardaba usted? Sí. Después de cada asesinato guardaba... No, de pronto yo iba pasando por un sitio no solo eso, yo guardaba una serie de periódicos, yo guardaba una serie de periódicos de noticias, de una cosa y de la otra, y entre esos guardaba esas desapariciones. Bueno, yo no podría decir ahora por qué las guardaba. Además, en ella también encontraron libros sobre medicina alternativa, libros religiosos y lo que más me perturbó, yo creo que es lo más interesante en esta maleta, libros satánicos. También encontraron fibras sintéticas, cuchillas y cremas lubricantes. Es decir, esta era la maleta que tenían que encontrar. O sea, pero es interesante que encontraron el saco, encontraron en el saco encontraron solo artículos, fotos y un recibo. Si no hubieran seguido el recibo, nunca hubieran encontrado la maleta que había que encontrar. Pero solo la podían encontrar si encontraban esta primero. No, me suena muy planeado, fíjate, me suena como que, es que no sé, me suena muy de película, honestamente, como que tenían que encontrar esta para poder encontrar esta y si no, nunca hubieran resuelto el caso, porque aquí es donde encontraron todas las pruebas, todo. Ahora te pregunto, ¿qué es medicina alternativa? La verdad es que no sé. Según yo entiendo, es como medicina natural, como decir cristales y cosas, remedios naturales. Y tal vez tiene mucha relación, por eso también lo satánico, brujería. Uh-huh. Exacto. Por lo mismo que se me vino a la cabeza después de haber escuchado pues, libros religiosos y libros satánicos. Pero sería un inusual héroe el que por fin ayudaría a la policía a capturar al asesino. Y te voy a contar cómo lo lograron capturar, literalmente sacado de una película. Sacado de una película. A ver. ¿Lista? ¿Lista? Porque te lo voy a contar después de esta
pausa. Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofriospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches. Y ahora sí, regresemos a la historia. Bueno, ya escucharon nuestras redes. Algunos de ustedes se las saltaron, apacharon. Skip, 15 segundos para saltar. Quiero escuchar cómo lo agarraron. Aunque si no escucharon la pausa, igual se lo recuerdo. Por favor, vayan a seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí subimos las evidencias de este caso, todas las fotos, la entrevista, todos los audios y todo. Y nos ayudan mucho si nos siguen porque de alguna manera tenemos que mantener el podcast vivo y compartirlo con sus amigos. Así que de cualquier manera no se pudieron saltar los anuncios. Pero bueno, regresando al mood de este podcast, sombrío y escalofriante. El 22 de abril de 1999, John Iván Sabogal salió de su casa por la mañana para ir a la escuela. Un niño de 12 años común y corriente. Como todas las tardes, su madre la esperaba con el almuerzo servido ya en la mesa. Pero esa tarde nunca llegó a comer. La madre preocupada acudió a la policía para que la ayudaran a encontrarlo. Alrededor de las 8 p.m., una mujer propietaria de una tienda de repuestos llamó a la policía para reportar que un niño semidesnudo había llegado a su local, diciéndole que había escapado de un hombre que lo quería violar y matar. Minutos más tarde, Iván se reencontraba con su madre y la policía ya seguía el rastro del sospechoso. Ya te imaginas, una locura ahí, todos los policías disponibles, todos estaban persiguiendo, era de noche, entonces todos con linternas y persiguiendo a un posible asesino. Pero va, aquí es lo más, lo más Hollywood. Escucha esto. En el trayecto de regreso a la estación de la policía, Iván y su madre iban en la parte trasera de una patrulla cuando inesperadamente el sospechoso salió de los sembradíos al lado de la carretera, frente a ellos. Iván lo identificó inmediatamente y la policía arrestó por fin a Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia Colombiana. No puede ser, parece planeado. Sí, vaya manera, parece planeado incluso hasta por él, te digo yo, porque qué final. Increíble, pero bueno, la policía lo arrestó en ese mismo ratito, le dijeron que parara, levantara las manos, lo arrestaron. Garavito se identificó en ese momento como Bonifacio Moreno Vizcaíno. De hecho, Bonifacio, me da risa ese nombre. Lo siento si hay algún Bonifacio en el de los que nos escucha, es un nombre que no se escucha mucho aquí en Guate. Bueno, supongo yo no conozco ningún Bonifacio. ¿No? Yo tampoco. Pues de hecho, durante su interrogatorio en la estación de policía, el sargento Pedro Babativa, tampoco he escuchado un Babativa antes, comentó que se mantuvo tranquilo, calculador y frío durante todo el tiempo. Y les voy a subir las declaraciones del sargento, se las voy a poner ahorita. Y en nuestra página de Instagram también van a poder encontrar el video en donde él está declarando, ¿sí? Y se le ve con una paz y una tranquilidad, o sea, un hombre común y corriente. No tenía ninguna prisa por salir, nada, estaba muy tranquilo. Quiso evadir su captura mostrándose como si no tuviera nada que esconder. De hecho, firmó una declaración y otros documentos,
pero lo hizo de diferentes maneras. Es decir, obviamente en el ratito se inventó un nombre, en el ratito se inventó una firma y cuando la tuvo que repetir, ¿qué pasó? Lo que nos pasa, lo que nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo a firmar, que nos sale diferente nuestra firma. Como si estuviera inventando varias firmas en el mismo momento. Al llevarlo frente al de Mar Durán, lo reconocieron inmediatamente. Todas las características coincidían. La cojera, los anteojos, la talla de zapatos, pero sobre todo el ADN, por supuesto. Es que sí, o sea, mencionan los otros elementos, pero yo puse el ADN porque me imagino que ya tenían el ADN, solo lo tuvieron que comparar con el... Claro, por el calzoncillo y del X. Sí, todo. Y ahí fue cuando lo arrestaron. Luego, pues ya tenían las pruebas contra él y él terminó confesando. Ahora hablemos de su juicio y de la sentencia que le dieron, porque, como lo vimos en el episodio pasado, en la primera parte, en Colombia existe una ley un poco extraña. Yo creo que no es extraña, creo que estoy seguro que en otro país latinoamericano es igual de alguna manera. Pero vamos a hablar un poco de ello porque Julie nos ayudó, ella es criminóloga, y nos ayudó un poco con sobre qué está pasando ahorita con Garavito, porque en teoría ya podría salir dentro de poco de prisión, sí, así como lo escuchan. En 2001, Garavito fue sentenciado a 1,853 años y 9 días de cárcel. Ha sido la condena más alta de la que se tenga registro en la historia de Colombia. Sin embargo, años después su condena fue conmutada a 40 años por colaboración con la policía en la búsqueda de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales, de quien hablamos en el primer episodio, por haber colaborado en la ubicación de los cuerpos de sus víctimas, pero principalmente porque, y gracias a la información que nos mandó Julie, en Colombia no te van a dar los años de tus condenas sumadas, sino que te dan la condena la condena que sea el tiempo más alto. Si tú hiciste 100 condenas de 5 años e hiciste una de 40, no te van a dar la suma de 500 más 40, digamos, sino que te van a dar 40 años, porque es la condena más alta que te tenían que dar. Sí, ya lo he escuchado que en otros países tienen así también. Y era 40 exactamente porque en ese momento 40 años era la sentencia máxima en Colombia. Ahora hablemos un poco de lo que nos mandó Julie. Y voy a citar de la información que nos mandó. Según la información de Julie, después, y cito, después del paso de Garavito se aumentó la pena máxima a 60 años, pero la de Garavito no se modificó porque ya había sido sentenciado. No pueden modificar tus penas para empeorarlas, solo para mejorarlas. En su momento, Garavito tenía acceso a disminución de pena por haber confesado, por ser un hombre ejemplar. Y adicional, en Colombia puedes estudiar o trabajar en las cárceles. Así recibir un descuento. Así podrías recibir un descuento. Julie, tendrías que aprender hay que mejorar esa redacción, por favor, porque aquí hace falta puntos y comas. En todo caso, reduciría un día por cada 3 días de trabajo y estudio hasta 120 días por año. Esto se debe a un principio llamado principio de oportunidad. Y esto se hace para no acumular, Julie, por favor, la reacción. Esto se hace para no acumular de trabajo a los jueces ni al sistema de justicia colombiano, ¿ok? Me parece interesante. Creo que obviamente debería de ser más específico, tal vez por el tipo de casos o la gravedad en los casos, pero supongo yo que como aquí en Latinoamérica no tenemos un principio de cómo se llama, de cuando se siente un precedente, como en Inglaterra los jueces o en el Reino Unido los jueces pueden tomar decisiones y sentar un precedente para futuro. Es decir, la ley puede estar escrita, pero ellos como juez pueden tomar
una sentencia que crean necesaria y que de ahí en adelante ese deje precedente para los siguientes casos, para otros violadores, por ejemplo. En fin, ahora, según información de nuestra fuente más confiable, Wikipedia, según un documento del Consejo Superior de la Judicatura, Garavito habría cumplido una de las condenas que pesan en su contra el 25 de noviembre de 2011. Sin embargo, cerca de 20 procesos que aún hay en su contra impedirían su libertad. Adicionalmente, la República de Ecuador también lleva algunas investigaciones por crímenes cometidos contra niños de ese país, ya que operaba muy cerca de la frontera, razón por la cual está pedido en extradición. Aún así, la justicia colombiana piensa que por colaborar en la recuperación de los cuerpos y por buena conducta, le disminuirían la condena. Sin embargo, la Ley de Infancia y Adolescencia en su artículo 199, numeral 7, elimina esta posibilidad. Y vamos a analizar el artículo porque no se lo voy a leer todo, por supuesto, no es clase de derecho, pero sí vamos a ver la parte importante porque si no pudo haber salido libre en estos años, podría salir libre Garavito, habiendo sido el asesino con más víctimas en la historia de la humanidad, con más víctimas menores de edad. Artículo 199. Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Está el inciso 3, 7 y 8 citados, no están todos, les leeré estos. No procederá la extinción de la acción penal en la aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, ¿verdad?, en los casos de reparación integral de los perjuicios. Inciso 7. No procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004. Y por último, tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva. Básicamente en el inciso 7 está la respuesta en donde dice que no le van a rebajar las penas con base a preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y el acusado. Es decir, todos estos años que le bajaron por colaborar y por entregar los cuerpos o por decir dónde estaban los cuerpos se anula. Esto lo hicieron en 2005-6, si no mal recuerdo, y esto anuló todas las penas, todas los negocios o los acuerdos que había llegado Garavito con la justicia, por lo que sí tendría que cumplir su sentencia máxima de 40 años. De igual manera, elimina la posibilidad de aplicación de principio de oportunidad, que era lo que nos mencionaba Julie. Esta ya es información de lo que nos mencionaba Julie. En Wikipedia dice que esto, de forma que las rebajas no se aplican aunque los delitos de Garavito se realizaran antes que esta ley fuera aplicada, ni puede beneficiarse de arresto domiciliario. Básicamente, tiene que cumplir su condena. Tiene que cumplir su condena, no hay forma de que salga antes, ni por buena conducta, ni arresto domiciliario. Ahora sí te pregunto, que yo creo que igual es lo que todos estamos pensando. Digamos que sale antes, digamos que logra salir de prisión. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar Garavito vivo si saliera de prisión? O sea... No, mira, yo creo que él sabría cómo esconderse bien, porque él sí lo volvería a hacer y que se quedaría, creo que escondido tal vez unos 2 años para volver a reactivar todo. Pues es interesante porque si logra esconderse, yo también creo, por lo que hemos leído de todos los casos, que definitivamente en un momento va a volver a activarse ese chip de, pues es que su forma es así como está configurado y en la cárcel no es como que le den salud, como que le den tratamiento de salud mental, pues, o sea, simplemente está en espera y eso sí te digo, no duraría mucho. De por sí, Garavito está en un bloque especial en la prisión. No tiene contacto con
con ningún otro preso porque obviamente lo quieren matar. Ha recibido varias amenazas de muerte e incluso él ha intentado suicidarse. Bueno, yo en alguna ocasión, en algún momento que tuve una crisis, yo intenté suicidarme, pero eso hace ya unos años, ¿sí? Ahora sí, vamos a entrar al perfil psicológico. Vamos a empezar hablando de su infancia, ¿verdad? Que eso es lo que siempre hacemos. Te voy a dar algunos datos. Para no redactarlo tanto, te voy a dar datos. Garavito es el mayor de 7 hermanos. El mayor. Yo no sé, yo te voy a ir dando todos estos datos, tú vas haciendo tu análisis ahí y me vas diciendo después. Violentado por su padre, que lo quemaba con velas, lo cortaba con navajas de afeitar, lo ataba a árboles y lo golpeaba con la funda de un machete e incluso, según Garavito, en algunos momentos, en algunas noches se llegaba a acostar con él y lo violaba. Esto es, según Garavito, no se ha confirmado. De hecho, vamos a hablar de esto en el análisis que nos mandó Julie. A los 14 años, su madre lo echó de su casa por acorralar a un niño de 5 e intentar violarlo. Según Garavito, fue ahí cuando se dio cuenta que lo excitaba violar a menores varones y que torturarlos le producía aún más placer. Y les voy a leer una quote bastante escalofriante. De hecho, si no aguantan escuchar como un retrato hablado de cómo Garavito cometió uno de sus crímenes. Cometió uno de sus crímenes y es bastante fuerte. Así que de una vez les aviso, yo sé que ahorita ya solo le subieron volumen, quieren escuchar así atentos. Pues escuchen esto y voy a citar la declaración que hizo Garavito. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina, saco el cuchillo, consigo unas cabullas, supongo yo que eso es licor, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el SENA, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo. Lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal. Lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Julián Pinto grita. Lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice, eres un miserable, no vales nada. Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Va. Y de ahí apunté que en 2006 intentó suicidarse en su celda golpeando su cabeza contra los barrotes. Actualmente, Garavito padece de leucemia y según algunas fuentes, su condición empeora rápidamente. Y quiero agregar un último dato. Garavito confesó en alguna ocasión que también ha hecho ritos satánicos con los cuerpos de los niños, pero dijo que se iba a reservar los detalles de lo que ha hecho y hasta la fecha nunca lo ha dicho según los datos que yo tengo. Entonces, Mechi, te pregunto, háblame de Luis Alfredo Garavito. Mira, en primer lugar, bueno, yo también leí sobre él y leí unas citas de cosas que él dijo, ¿verdad? Pero uno, mucho maltrato físico y tortura, ¿sí? Y otra cosa que había es que él dijo así con sus palabras que su mamá era una persona que no le daba afecto ni lo protegía. Entonces, ¿te acuerdas que la vez pasada
yo les comenté que para que hubiera un trauma se necesitaban justamente esas dos cosas, un abuso de poder y también esa falta de contención y afecto. Y él los tuvo a las dos. Después, lo de que el padre se acostaba con él en la cama, no lo abusó sexualmente, pero sí le acariciaba los genitales y todo eso, lo cual es un abuso, pero no hay penetración. A él, él dijo que lo abusaron a los 12, 13 años. Y entonces ahí también hay una conexión con la edad de las víctimas que él escoge, ¿sí? Que son entre 8 y 13 años, habías dicho, ¿verdad? Sí. Una gran conexión. Entonces, él ya tenía un trauma por todo lo que vivió en la infancia y seguramente era un trauma complejo porque fue muy repetidas veces y era vivir tortura tras tortura tras tortura. Entonces también lo pudo llevar a que generara un trastorno de estrés postraumático, pero por un trauma complejo. Entonces, por eso tal vez las alucinaciones que él decía que tenía, tal vez eran ciertas por este trastorno, ¿me entendés? Pero obviamente él podía relacionar tal vez a Satán con la figura del padre, porque es una figura poderosa de ley, sádica, mala, y por ahí también la relacionaba con la figura del padre, con el quien se podía identificar. Entonces tal vez él decía sí, que Satán me dijo que hiciera esto y lo otro. Bueno, realmente tal vez en esa su paranoia y estrés, realmente era él recordándose de su padre e identificándose con él. Bueno, eso es lo que yo creo. Y bueno, y otra cosa importante es que él, al tener una tortura muy, muy seguida y aparte que lo abusara sexualmente a los 13 años, justo después de la pubertad, es como que ya empieza a desencadenar el desarrollo de su trastorno de personalidad, que claramente es un sociópata, que tiene trastorno de personalidad antisocial. Por eso no es empático, no tiene un sentimiento de culpa y también y la manera en que torturaba a las víctimas era una manera sádica, obviamente porque estaba identificado con su papá al 100. Y si tomaba alcohol antes, él explicaba que empezaba a sentir esa tensión adentro. Eso es por el principio de placer que todos tenemos en nuestra psiquis. Cuando empieza una excitación, la necesitamos sacar. Pero si tú tomas alcohol o te drogas, dejas más que tu inconsciente te lidere, ¿entendés? O sea, tú a veces puedes tener el deseo de pegarle a alguien, pero tu conciencia no te lo permite. Pero si estás en un estado en que no estás 100% consciente y te están liderando tus deseos y tus miedos profundos, lo vas a hacer. Y por eso también él tomaba alcohol, la botella se la bajaba. Para él era más fácil torturar así. Claro. Sí, no somos ajenos a cometer errores en esas noches de parranda donde nos tenemos que quitar el miedo, pero no es el miedo lo que nos quitamos, sino es la conciencia lo que nos quitamos y sale nuestro instinto salvaje. Obviamente diferente al de Garavito, pero sí, te entiendo y es que es completamente lógico cuando lo explicas así, hasta te explica el por qué necesitas tomar alcohol para de verdad para lo que algunos asumen que es pasársela bien en una fiesta. De lo que me dijiste, no, decime. Bueno, otra cosa importante era que yo había leído que, bueno, que ellos no habían podido identificar bien si él en serio había sido maltratado, abusado, pero claramente sí lo fue, no necesitan pruebas para saber si él sufrió algún tipo de abuso, no importa si fue un abuso sexual o no. Pero un sociópata usualmente sufrió de un abuso y una falta, como que lo privaron de afectos, sí o sí. Un psicópata o una persona con trastorno de personalidad antisocial, por eso es así, ¿me entendés? Por eso desarrolló son raros los psicópatas como Ted Bundy, que tal vez tuvieron una buena infancia, pero eso ya venía algo congénito. Pero la manera en que Garavito se comportaba, él planeaba, él manipulaba, él se adaptaba a los roles, y eso lo hacen los sociópatas que en serio sufrieron mucho en su infancia. Todo eso ocurrió. Usted me hace la pregunta del por qué. Bueno, yo no le puedo decir el por qué. Yo soy consciente de los hechos que a mí me imputaron, de violaciones,
de asesinatos, bueno, de todo esto que se ha dicho, referente al caso mío que cometí, fui el autor de más de 200 homicidios y violaciones. Soy consciente de eso, pero en realidad yo en este momento no tengo el porqué. Pues hay muchas hipótesis y estudios científicos que determinan que tengo esto, que tengo lo otro, pero yo personalmente no tengo un porqué. Los... Claro, claro. De lo que me mencionaste, algo que me llamó mucho la atención fue cómo él veía a la figura de Satán, a la figura del diablo. Y es que, no sé, cada cuando me lo dijiste, o sea, él asumía que era la imagen de autoridad porque era lo que más se asemejaba a lo que fue su padre para él. Sí, entonces, de tanto leer estos libros religiosos, prácticamente leía la Biblia y decía, aquí está mi papá, mi papá es este Satanás, mi papá es este Lucifer o lo que sea, como se diga en la Biblia, o sea, lo relacionaba automáticamente y no sé, aquí voy a hacer una asunción yo, voy a asumir que al leer esto, primero leyó los libros religiosos, se dio cuenta de la figura de Satán y luego se pasó a adorar hasta cierto punto o de cierta manera esta figura y empezó a leer los libros satánicos. Y buscaba formas de, aquí ya soy yo asumiendo, aquí sí ya no sé, pero yo creo que esto es lo que diría yo en el podcast si no estuvieras tú, estaría diciendo ahorita que asumía que se pasaba del libro religioso, esto le abría la puerta al libro satánico y que él lo que quería era buscar el respeto, el cariño y la admiración de su papá. Por lo tanto, como asemejó la figura de su papá con Satanás, intentó hacer estas, no sé, no es que esto lo motivara, sino que esto ayudó a que no impidiera, a que seguir haciéndolo y seguir matando y seguir haciendo este tipo de ritos que él dice que hizo, pero nunca especificó cómo. Eso es como que lo que más me llamó la atención y creo que le queda re bien el apodo de la bestia, precisamente porque uno de los nombres del diablo en las culturas es la bestia negra, si no estoy mal. Pero para mí el demonio también soy yo mismo, con mis actos y con la forma de ser, donde yo lastimo a las personas, donde yo le causo daño a otra persona. Eso también es ser uno demonio. ¿Qué le impulsa? También hay otro aspecto que tomé de la investigación y es que no reconoce sus actos porque hay veces en donde al principio dice que él no solo no lo hizo, sino que conforme va confesando, dice, sí los maté, pero no los violé. Como que se apena de las violaciones, no de los asesinatos. Bueno, de nuevo que guarda los recortes de sus crímenes, los que salen en la prensa. Y otra cosa que noté fue, no, los primeros cuerpos, hay cuerpos que encuentran enterrados y hay cuerpos que encuentran tirados nada más, porque los quema, él quema la escena del crimen. De nuevo, el elemento del fuego, creo que algo que tenga que ver con Satán, no sé, pero el elemento del fuego porque crema los cañaduzales en algunos casos y por eso es que desentierran los cuerpos, no porque los entierre, sino porque por la tierra, por la lluvia, supongo yo, el clima y todo, se entierran los cadáveres y porque quema los cuerpos, pues se meten los huesos en la tierra y no yo, según lo que hablamos el episodio pasado, como que esto muestra que no tiene remordimiento porque no entierra algunos de sus cuerpos. ¿Qué pensás? No, obviamente no. O sea, así como te digo, si tenés un trastorno antisocial de la personalidad, no tienes remordimiento porque no tienes empatía. O sea, ¿me entendés? Tú sabes que estás haciendo algo malo, sí lo sabes, pero no te importa porque crees que la gente se lo merece. Ujú, ujú. Sí, definitivamente tal vez incluso se vio en la figura de los niños, tal vez, no sé, porque el perfil de los niños era muy similar. Niños de escasos recursos, como dice la policía, humildes, ¿verdad? Niños de vida humilde. Y según Julie, uno de los aspectos que tomé de su análisis, análisis que ella hizo y nos envió, la violación de sus víctimas pudo comenzar como placer sexual, pero se transformó en una expresión de odio y sadismo. ¿Qué te parece? Para mí siempre habrá sido odio y sadismo, porque el odio te alimenta el placer, ¿me entendés? Te lo Ok. alimenta y es su principio de placer el que lo estaba moviendo. Y entre más odio es mayor excitación. ¿Viste? También cuando los padres a veces se encoleran y le pegan a los niños, están muy enojados, pero están muy excitados realmente.
pero para mí Ok. siempre... Eso ya me sonó muy raro, pero sí, tiene lógica. Ajá, no de excitación sexual, te digo, pero Ajá, es excitación. excitación del cuerpo, pues. Lo que pasa es que uno escucha excitación y automáticamente a lo sexual, pero no es exactamente eso. Ajá. No es necesariamente eso. Sí, sí, entiendo y creo, al principio, con esto que dijo Yuli, pues tal vez yo pensaría que tal vez fue al revés. Su principal motivación era el odio, la venganza, el daño que quería hacer y el placer sexual era algo agregado, digamos, algo que además estaba ahí nada más, pero creo que la motivación más fuerte era precisamente el odio, la furia, no sé, el enojo que traía. Pero sí, ahí está Luis Alfredo Garavito. En su momento compartieron celda con Manuel Octavio Bermúdez. Fue un momento muy rápido. De ahí fue Manuel Bermúdez quien se obsesionó con la vida de Garavito, estudió su biografía. Cuando digo estudió, estaba en la cárcel y tenía su biografía en su celda. Le encontraron la biografía de Garavito en la celda. Entonces supongo yo que con el tiempo que tenía, tuvo tiempo para analizar cómo hacía sus casos y todo. Les dejé, ahorita que ya escucharon y terminaron de escuchar el episodio, pues les dejé varios pedazos de la entrevista que le hacen a Garavito con varias declaraciones interesantes para que las vayan analizando. Y para este momento ya las escucharon todas. ¿Qué te pareció este caso? Terminamos esta serie, pero investigando encontré más asesinos seriales colombianos muy, muy violentos que podemos ir a ver. De hecho, hay uno con el que compartís apellido y que te va a sonar algo porque se llama Pedro Alonso. No. Literal. Tiene un apellido más, ¿verdad? Pero se llama Pedro Alonso y cuando nos toque investigar estoy seguro que te va a llamar la atención. Ala, sí, no sé, me voy a sentir identificada, muy cercano. Muy cercano, no, definitivamente no. Bueno, ¿qué te pareció esta serie? De los dos, ¿cuál crees que puede ser el más inteligente, el más estratégico y cuál crees que pueda ser el más violento o más psicópata? El más violento, obviamente, Garavito, por la manera en que mataba, o sea, él los torturaba. El, el monstruo, no, él era muy pasivo. La verdad es que solo lo hacía por la manera en que se identificó, también para satisfacer todo lo que él sintió. Eh, no, o sea, este lo supera 1000 veces más, lo supera 1000 veces más. Okay. Y tal vez por ser, o sea, yo sé que él planeaba las cosas y las pensaba y mató muchos niños, pero siento que el otro tal vez es más estratégico porque planeó muy bien las cosas para que lo encontraran, planeó muy bien las cosas para lograr parecerse mucho a Garavito. Creo que era, y leía cosas más de gente más inteligente. Yo creo que era más estratégico que Garavito. Garavito tal vez sí también era más impulsivo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los números hablan por sí solos. 138 víctimas menores de edad. O sea, Garavito y la forma en la que mataba por la cita que les di hace unos momentos, la verdad es que es el más violento, el que tenía más razones, siento yo también, pienso yo que para matar, como para el que más odio, más natural, más orgánico, que simplemente respondió a sus instintos, ¿verdad? Y, y el otro, el monstruo de los cañaduzales, creo yo que era definitivamente también el más estratégico porque se identificó con Garavito. Estoy seguro que cuando leyó su biografía dijo, puchica, mi infancia también y fue una mierda, pues. Encima lo de la cojera. O sea. Sí, lo de la cojera, todo, la forma de hacerlo, dónde los mataba, en los cañaduzales también, o sea, digamos, Garavito no discriminaba si era cañaduzal o si era monte o si era lo que sea, pero prácticamente el otro agarró como, fue todo planeado, como más dramático, le dio una historia, se metió y por eso quería mencionar lo del personaje, porque para mí Manuel Octavio Bermúdez tomó el personaje de Luis Alfredo Garavito, lo hizo suyo, cometió sus crímenes y después intentó de alguna manera exculparse diciendo que él no había sido, ya lo tenía planeado, diciendo, le iba a atribuir sus crímenes a Garavito. Increíble, increíble historia y por eso hicimos esta serie de 2 partes. Y seguro también identificarse con Garavito se le hacía más fácil hacer lo que hacía, porque realmente
él lo hacía porque sentía la necesidad de hacerlo por su identificación, pero realmente no era algo que en serio quisiera hacer o que disfrutaba ver sufrir al otro, no. Pero tal vez decir así como que, bueno, yo voy a hacer como que soy Garavito, lo empujaba más a poder hacerlo, a tener esa fuerza. Y también recuérdate, incluso encontraban el maletín con las cosas. O sea, el tipo copió, literalmente agarró la biografía e iba paso por paso. Paso por paso iba a hacerlo y como tú decís, se metió en el personaje y dijo, Garavito haría esto y lo hacía. Sí, o sea, él tenía una necesidad de identificarse, de ser alguien en la vida, de hacer algo en la vida y se topó con esta persona y literalmente, si se toparon en prisión, tampoco me extrañaría que hubiera de alguna manera, y sería ya más de película, ya es cosa mía como para episodios sin escalofríos, sería más como eh, que sea Garavito el que lo haya influenciado directamente y que sea una forma de vengarse por el hecho de que él esté en prisión. Entonces voy a de alguna manera influenciar a esta persona, ya sea dándole mi biografía, sabiendo que tiene una misma infancia que yo le voy a dar una biografía, porque es muy probable que lo haga. Obviamente, ¿qué iba a saber Garavito? Que las FARC iban a liberar a Bermúdez y que él iba a cometer todo eso, pero no sé, es para una película, para una serie de Netflix, en vez de The Crown. Pues ahí está el caso, espero que les haya gustado. De nuevo, les pido que por favor nos vayan a seguir a Instagram porque nos ayuda muchísimo. Así estamos viendo que la gente les interesa, que a ustedes les interesa ver las evidencias de los casos, las fotos, los audios, los videos, fotos de cómo encontraban los restos. Obviamente no estamos subiendo como fotos tan explícitas, pero sí se ve en el fondo, pues se ve cómo encontraba el área donde encontraron todos los restos, la policía trabajando, la hermana de Garavito. Todo esto lo vamos a dejar en nuestra página de Instagram. Ahí nos pueden sugerir también, en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden sugerir también otros casos, como lo sugirió esta serie, la sugirió Julie. Ya teníamos a los dos asesinos, solo que separados en la lista, digamos, de episodios que vienen. Y por lo que nos invitó a hacerlo Julie, pues decidimos cambiarlo de fecha y pasarlo para estas fechas. Entonces, para que vean que sí, leemos sus mensajes, los respondemos, estamos pendientes y tomamos sus sugerencias para el lunes escalofriante, que es este, o para Sin Escalofríos, que ya se viene un próximo episodio porque hay buenas películas de terror. Pero bueno, yo soy Canche, conmigo estuvo Mechi, la psicóloga analista de Escalofríos Podcast. Mechi, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Como Meches Alonso. Para que le hagan preguntas, respondes preguntas de psicología criminal. Sí. Para que le vayan a hacer preguntas en caso no estén satisfechos con mis explicaciones amateur. Yo solo de ver muchas películas de crímenes y de terror. Entonces, si no les gusta, pues ya saben que está Mechi para responderles sus preguntas con todo gusto. Yo soy Canche, conmigo estuvo Meches Alonso y nos vemos en el próximo episodio de Escalofríos Podcast. Chao.